Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la fe victoriosa. Ese es el tema para esta pequeña serie, porque la fe nos lleva a triunfar en nuestra vida y de llegar realmente al éxito y al logro de las cosas que no nos proponemos nosotros, sino las que Dios nos propone y las que queremos realmente seguir, ¿no? Dios viene con tantas propuestas porque hay tanta necesidad en esta tierra, hay una necesidad tremenda de la manifestación de Dios en esta tierra, y esto se va a hacer a través de los hombres y de las mujeres que deciden realmente usar su fe, creer en Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios. Y hay un pasaje en la Biblia que es el capítulo 11 de Hebreos, y que este capítulo está hablando de estos hombres que decidieron vivir por fe y alcanzar el éxito, porque eso es lo que vemos siempre. Hay una conexión entre el éxito y la vida de fe. Van juntos. Una vida de fe provoca éxito. Una vida de duda, una vida de incredulidad, en general es una vida pesimista, es una vida que declara mucha derrota. La gente de fe habla victoria, la gente de fe habla logros, la gente de fe habla gozo, disfruta la vida. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Y vemos en Hebreos unos comentarios muy interesantes acerca de esta gente, estas vidas que triunfaron. Dice, ¿y qué más digo? Es Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Todo eso lo hicieron por fe. Unos van a decir, no, esos son creyentes eminentes, ¿verdad? Son los que están registrados en la Biblia. Hicieron cosas tremendas por su fe. Sí, es cierto. Pero hay algo que es interesante. No es una lista exhaustiva. Porque dice al principio, el tiempo me faltaría para contar todo esto. Todo lo que se hizo. Y muchos más hicieron cosas tremendas, ¿no? Entonces, si dice, el tiempo me faltaría contar todo, quiere decir que tú y yo podemos estar en esta lista. Hebreos 11 no es una lista terminada. Hay héroes de la fe en el día de hoy. Hay gente que hace cosas similares a lo que hicieron Gedeón o David o Sansón. Tenemos que seguir creyendo que Dios viene con planes grandes y que sigue buscando hombres común y corrientes, ¿verdad? No hay alguien más común y corriente que Gedeón, por ejemplo, pero que hace cosas grandes un día. Que Dios busca, levanta y los pone ahí en lo alto, ¿no? Haciendo cosas tremendas. Entonces tenemos que estar a la expectativa de que este libro de Hebreos, en su capítulo 11, todavía tiene espacios para nuestros nombres. Si queremos creerle a Dios, ¿verdad? Y el primero que se menciona en estos versículos es Gedeón. Gedeón nos enseña realmente a través de su vida que cualquiera puede ser escogido por Dios. Dios no tiene llamados nada más para algunos. Todos somos llamados por Dios
Pero dice la Biblia, no todos seremos escogidos. El llamado está sobre nuestra vida. Depende creer lo que Dios nos va a pedir para que seamos escogidos. Porque los que dicen, no, Señor, no creo que puedo hacer, fueron llamados, pero no pueden ser escogidos. Porque renuncian, se rinden, no toman el reto que Dios tiene para ellos para cumplir un gran propósito, como lo hicieron los que están mencionados ahí, como Gedeón, Barak, David, etc., ¿no? Primero, Dios va a hacer su trabajo en ti. Cuando te llama, va a empezar a sembrar en ti estos deseos de hacer un día algo. Yo estoy casi seguro que Pedro estaba esperando una oportunidad para hacer algo grande para Dios. Y cuando Jesús le dijo, ven cuando más bien Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas, él dijo, eso es una oportunidad de hacer algo grande. Si él me dice, llámame, yo voy a ir. Eso era un llamado de Dios para la vida de Pedro. Jesús dijo, ven, eso es un llamado. ¿Y qué hizo? Respondió. ¿Por qué no dijo Juan, oye, yo también? Hubiera caminado igual. Igual. O todos podían haber salido de la barca y podían haber empezado a caminar sobre el agua. Exacto. De la misma manera. Sí. De la misma manera que lo hicieron cuando Jesús primero les dijo, ven y sígueme. Deja lo que estás haciendo. Exactamente. Qué tremendo, porque es deja lo que estás haciendo. Olvídate de tu vida, olvídate de tu yo, deja todo y sígueme, ¿no? Ese es el llamado y a veces pensamos que solamente los grandes ministros pueden tener un llamado y si no hacemos grandísimas cosas. Y unos son llamados para una cosa, otros son llamados para otra. Dios no mide la cantidad, nunca la ha medido, ¿no? Ni con el diezmo, ni con la ofrenda, ni con la obra, ni con nada, porque no hay nada que pueda apantallar a Dios. Así ¿no? es. Entonces, simple y sencillamente, a ti te quiero para esto, pero equivale a ti te quiero para esto, esto y esto. Y solamente Él, en su sabiduría perfecta, ¿verdad? Sabe lo que Él va a designar a cada uno. Exacto. Como la parábola de los talentos y cuántos ejemplos tenemos en la Biblia, ¿no? De cómo hay un llamado para una cosa, hay un llamado para otra cosa, pero finalmente todos somos llamados y todos tenemos la oportunidad de decir sí o de decir no. Exacto. Y el sí depende de la fe que tenemos. Sí. Esa fe de decir, wow, si yo le digo sí a Dios, va a haber victoria en todo lo que yo voy a hacer. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces consideramos nuestras debilidades y eso nos hace decir que no. Pero Dios quiere aprovechar los que son débiles para manifestarse, para que la gente se dé cuenta, una vez que experimentaste que Dios te llamó, ¿no? A pesar de la debilidad específica para el tema que te llama y que se sucedió, eso te abre la puerta para cualquier otra propuesta después. Dices, no, pues si logré esto sabiendo que yo era incapaz de hacerlo, no, pues Señor, a la próxima yo digo que sí también. Mi fe va creciendo, mi confianza en Él va creciendo, entonces ya no me asustan los retos, no me asustan los llamados, no me asustan las nuevas propuestas de Dios. ¿Cuántas iglesias empezaron por un llamado y los llamados realmente no calificaban en el principio? Pero Dios empezó a calificarlas, equiparlos, enseñarles, modificar sus vidas. Y es lo que sucedió finalmente con Gedeón. Gedeón se confrontó con su propia debilidad, se dio cuenta que no podía hacer nada
Pero dijo, bueno, si es Dios que me llama, yo lo voy a lograr. Se puede. Y él dijo a Dios, pues compruébame que eres tú. Si se moja el trapito que dejo en la noche en el pasto y que el pasto esté seco, yo voy a creer que eres tú. Y después, como sucedió, pues invirtió ahí la cosa. Bueno, pues si el trapito es seco y que el pasto es... Pidió 2 confirmaciones. Y eso es correcto. Porque así él dijo, yo puedo creer. Es Dios que me está hablando. Si Él me está hablando, lo que me va a pedir, lo puedo lograr. Y ahí es donde qué importante conocer la voz de Dios. Así es. Porque, bueno, sabemos que la voz de Dios, la primera manera de saber si es la voz de Dios es que está conforme a su palabra. Sí. ¿No? Tiene que estar en el contexto bíblico y subrayo contexto bíblico, porque hay muchas personas que sacan de contexto un solo versículo y lo acomodan a, pues no sé, a su conveniencia, cual sea que sea la razón, ¿no? Ajá. Entonces, conocer la voz de Dios, qué importante. Y qué importante cuando sabemos que Dios nos habló de la manera que Dios escoja hablarnos. Ajá. Qué importante es escribirlo, porque el enemigo va a querer venir a robar esa semilla, Exacto. esa palabra. Y ahí vemos la parábola del sembrador, Sí, claro. en donde la palabra vino. ¿La palabra de dónde vino? Pues vino de Dios. ¿A dónde? Al corazón del hombre. Pero es en el corazón del hombre que el enemigo viene a robar esa palabra y se la lleva. Y cuando esa palabra se lleva, se roba, es cuando empieza la duda. Entonces, qué importante, porque a veces yo siento que Dios me está hablando esto y sí, lo voy a hacer y tal, y estamos entusiasmados. Y de pronto, cuando viene la duda, es porque dimos lugar a que el enemigo robara esa palabra. Exacto. Entonces, qué importante estar pendientes y alertas. Sí, sí. Al conocer la voz de Dios, tu debilidad pasa al segundo plano, porque dices, si es Dios que me está hablando, no vamos a hacerlo en mis fuerzas, lo vamos a hacer en su poder. Entonces mi debilidad ya no cuenta, no interviene en mi decisión, sino que lo que interviene en mi decisión es que es Dios que me está llamando. Entonces, Él tiene el recurso, Él tiene el poder, Él es el omnisciente, entonces me conoce, además es mi creador, por lo tanto, como dice Pablo, mi debilidad no me importa. Mira, como lo dice Pablo, es interesante, 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozaré en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Unos pueden decir, eso es contradicción. No, cuando yo soy débil, no voy a hacer nada en mis fuerzas. Entonces soy fuerte porque es Dios a través de mí que lo va a hacer, con todo su poder, me va a ungir para hacerlo, voy a recibir. Cuando me unge, Dios me da un poder específico que califica para la obra que voy a hacer. Cuando vas a sanar, no es el poder para prosperar que viene, es el poder para sanar. Entonces Dios tiene una unción específica para lo que vamos a hacer. Si Dios te llama a ser rey, va a haber una unción de gobierno que va a caer sobre ti. Va a haber una unción de sabiduría para gobernar que va a estar sobre ti. Que no necesitas esta sabiduría si es para poner las manos, por ejemplo. Es otra unción. Entonces, cuando conocemos nuestra debilidad, podemos saber que va a venir la unción específica para cubrir esta debilidad y que tú puedes obrar con todo poder y autoridad. Y podríamos parafrasearlo y decir, cuando yo soy débil, cuando yo me siento débil en mi naturaleza
humana, puedo ser fuerte en la naturaleza de Dios. Así es. Porque es Él el que hace la obra. Sí, 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 sí. Al momento que reconoces tus debilidades, Exacto. te humillaste. Entonces ya no piensas en tu orgullo, en tu gloria, en tus logros, piensas en cómo Dios se va a glorificar en lo que vamos a hacer. Y esto lo vamos a hacer juntos, Dios y yo. La pregunta cambia. Cuando vamos a hacer algo en nuestras fuerzas, podemos decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Y puedes traer expertos y puedes traer gente y no estoy en contra de eso, por supuesto que sí, ¿no? Pero es como que, a ver, voy a poner todas las estrategias y vamos a hacer esto y entonces y a lo mejor te sale bien, a lo mejor no, Exacto. ¿no? Pero es, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando lo ponemos en manos de Dios es, ¿cómo lo va a hacer Dios? Exacto. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Ok, a lo mejor voy a dejar la sala de juntas para tener todas estas estrategias, me voy a meter a mi cuarto de oración, ¿verdad? Y no voy a salir de ahí hasta que no reciba la instrucción de Dios. Exacto. Para poder entonces hacer las cosas que Él me pide, como Él las pide en sus fuerzas, con la estrategia que Él hasta te da la estrategia. Bueno, no solo te da la estrategia, te da los recursos, Exacto. te da las oportunidades, te da las conexiones divinas, te pone todo lo que una mente natural haría en una institución corporativa. Dios te lo provee de manera sobrenatural. ¿Y cuántas historias sabemos que así fue? No, pensando en Gedeón, si lo imaginamos, ¿no? Un hombre con mucho temor, mucho miedo, escondido en una cueva, que probablemente ha hablado toda su vida que era maldición todo esto y que cada vez que van a llegar los madianitas van a robar, etc. Viene la oportunidad del llamado. Gedeón activa su fe sobre Dios, la confianza de que lo está llamando. Tiene su prueba que es Dios. El ángel le dice, hombre, valiente, esforzado. Okay. Este mismo Gedeón tiene todo este cambio. Recibe la unción. Y cuando sale, él toca la trompeta y llama al ejército bajo su autoridad. En lo natural, nadie hubiera pensado, voy a seguir a Gedeón. Porque no es un líder. Es un cobarde en su cueva. Pero al momento de creerle a Dios, su persona es percibida diferente. Y sale de la cueva donde él era un temeroso, sale como un líder. Y llama a la gente y la gente responde. ¿Por qué? Porque cuando tomas tu llamado por fe, Dios pone la unción, pone el poder, si necesario pone la fama, hace lo que tiene que ser hecho para que tú puedas hacer y terminar tu llamado. Nunca Gedeón hubiera hecho eso en sus fuerzas. No, primero yo creo que todos los demás se hubieran burlado de él. ¿Qué te pasa, Gedeón? ¿Ahorita tú eres el jefe de nosotros? Pues sí, porque hoy el Señor, ¿sabes? Gracias, ese es del Espíritu Santo, ¿no? El mismo Jesús de carpintero fue a su llamado al desierto y regresó diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer todo lo que van a ver. Y yo creo que Gedeón pudo haber dicho la misma cosa saliendo de la caverna diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido
para derrotar a los madianitas. Y hoy estoy llamando al ejército que Dios va a usar para hacer esto. Y con todo poder y autoridad, Gedeón se levantó ahí. Y yo creo que de la misma manera que en la sinagoga donde Jesús estuvo ahí diciendo, y yo vengo a proclamar el año agradable del Señor, y que todos se quedaron callados, viendo la autoridad de Jesús. Yo creo que los judíos, escuchando a Gedeón, estando en fe sobre su llamado, pueblo judío se quedó callado y dijeron, esto puede ser nuestro año agradable también. Entonces, eso es la fe victoriosa. Gedeón creó y recibió después la victoria. Y los madianitas fueron derrotados y para siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que creer. Este estilo de vida que hay en la vida de fe, una fe victoriosa. Bien, pues vamos a parar aquí para este programa. Vamos a seguir hablando de la fe victoriosa en los programas siguientes. Conéctense, suscríbanse al canal porque vamos a tener muchas enseñanzas para ti, para todos los que quieren y comparten esto a mucha gente. Es de bendición esta enseñanza. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.